Hola, buenos días o buenas tardes, e incluso buenas noches, dependiendo de la hora en que vosotros los que estáis ahí al otro lado de la cámara veáis y escuchéis este momento pues de dedicarnos un poquito a la palabra de Dios, a la Biblia, celebrando este mes de septiembre, mes de la Biblia. Puede ser que alguien incluso lo vea después. En realidad, bueno, es una convención lo de que el mes de septiembre sea el mes de la Biblia. Toda nuestra vida, ojalá sea de escucha de la palabra de Dios. Me presento, yo soy Quique Fernández, diácono permanente de la Diócesis de Barcelona. Estoy en la parroquia de la Medalla Milagrosa de Barcelona. Soy fundador y coordinador de Escuela de Animación Bíblica, que tiene presencia en Barcelona y de manera más sencilla pues en Sevilla, en Madrid y en Valencia. Y colaboro desde hace muchos años con las Paulinas en Barcelona, con presentaciones de libros, con actos bíblicos, Escuela de Animación Bíblica y las Paulinas, la librería Paulinas, pues tenemos, pues gracias a Dios, pues muchísimo trato, muchísima colaboración. De alguna manera podemos decir que yo al menos me siento pues un cooperador paulino y me alegro de esta invitación para hablaros un poquito de un tema que he querido titular Valores del Reino, valores cristianos en las primeras comunidades, Hechos del 1 al 15. Podía haber cogido Hechos del 1 al 8, pero bueno, ya lo veréis por qué, pues he querido llegar un poquito hasta el 15, con estos pequeños retazos de los que vamos a hablar, porque creo que en los Hechos de los Apóstoles, el libro de los Hechos, es la primera catequesis de esas primeras comunidades y que de alguna manera refleja muy bien lo que son los valores del reino que nos ha propuesto Jesús, el cómo aplicarlos como iglesia, como comunidad cristiana, cómo aplicarlos. Por tanto, deviene trascendente para la iglesia y también para su fidelidad al mensaje de Jesús. Pero también nos tendríamos que preguntar cuál es la trascendencia hoy de ello. Pues es verdad que la iglesia nos presenta los Hechos de los Apóstoles en las lecturas de Pascua, cada día durante toda la Pascua, pero también es verdad que en las catequesis pues no hay una presencia de la Biblia y no hay una presencia, por tanto, de los Hechos de los Apóstoles muy intensa. Los Hechos de los Apóstoles debería ser el libro de catequesis, el catecismo, el libro básico, por ejemplo, de una catequesis de confirmación. Sin embargo, si nos ponemos a la puerta de la iglesia y preguntamos, pues nos encontraremos que hay muchas personas que nos dirán que no, que se confirmaron sin recibir esa catequesis, y algunos incluso puede ser que nos pregunten ¿qué son los Hechos de los Apóstoles? Bueno, pues vamos a ver un poquito qué nos presentan los Hechos de los Apóstoles como valores del reino, valores cristianos para las primeras comunidades y para las comunidades que somos nosotros hoy, aquí y ahora. Los Hechos de los Apóstoles empiezan en su capítulo 1 con la ascensión de Jesús, que ya había Lucas narrado en el Evangelio, y hay una segunda narración de la ascensión, Hechos 1 del 1 al 14, y bueno, pues no vamos a ir desarrollando todos los textos porque no daría tiempo, pero fijaos que cuando los apóstoles ven cómo Jesús asciende, se quedan mirando y el texto dice que unos ángeles les dicen ¿qué hacéis ahí mirando el cielo? Yo siempre comento que a mí me parece que Lucas se autocensuró y que realmente lo que dijeron los ángeles fue ¿qué hacéis ahí como tontos mirando el cielo? Porque se habían quedado así, como tontos. Y hay que decir que no es un principio muy esperanzador. Es decir, si hablamos de que nos tiene que transmitir unos valores, el quedarse como bobalicones mirando no es, en principio, la actitud. Y por eso nos dice ya desde el inicio de los apóstoles que esa no es, les llama la atención. Muchas veces tenemos la tentación de hacer de nuestra fe algo quietista, algo que lo único que hace es que, bueno, pues mira, es una teoría, creencia, ideología, ideas que tenemos, pero que no nos mueven sino que al contrario, lo único que hacemos es contemplar una verdadera contemplación de Jesús, una verdadera contemplación de Jesús muerto en la cruz y resucitado nos ha de llevar a una acción. Por tanto, no es muy esperanzador este inicio porque de por sí podríamos decir pues que más bien que lo que nos está presentando no son los valores del reino, sino un antivalor. El antivalor sería no hacer nada, quedarse de brazos cruzados
por mucho que pongamos cara de bobos y mirando así, pues con esa... no me gusta demasiado la expresión beatillo, porque los beatos son aquellos que están en camino de la santidad, que ya lo son, pero que todavía no se les ha reconocido. Pero sí que en ese sentido que vosotros ya me entendéis de beatillo, de quedarnos así, pues muy a gusto, hagamos 3 tiendas, pero no, que no nos compliquen la vida con nada más. Los Hechos de los Apóstoles siguen en el capítulo 2 con el pasaje tan famoso de Pentecostés, del Espíritu Santo, la venida del Espíritu Santo el día de Pentecostés, Hechos 2 del 1 al 11. Y aquí vemos que hay unas actitudes de los discípulos que son esenciales para que se manifieste el Espíritu Santo y para que les llene de sus dones y de su gracia. Y es que están todos reunidos. Primero, todos reunidos. Segundo, están todos reunidos en torno a Pedro, a los apóstoles, a María. Tercero, están dispuestos a tener asombro, admiración, a dejarse asombrar por el Señor. Están abiertos a la posibilidad de esa gracia. Y cuarto, de una manera inclusiva, hay de todas las procedencias. Y cuando hablamos de diversidad de procedencias, no solo me refiero a las geográficas, que es lo que nos muestra el texto. Nosotros debemos entender que además se nos está diciendo que hay personas de todo ese abanico de lo que es la Iglesia, de lo que hemos llamado diferentes sensibilidades. La cuestión está en que es un texto inclusivo. De por sí nos está presentando unos valores, los valores de comunión, la comunión eclesial, en torno además a Pedro, estos días en los que tan fácilmente hay algunos grupos que eran tan dados a hablar de la obediencia y que en cambio pues resulta que ahora últimamente pues se están olvidando un poquito de ella, se están olvidando de esa comunión, que es como nosotros nos gusta llamarle, comunión eclesial en torno a Pedro. Y también nos presenta el valor, como decía, de la inclusión, que es justo lo contrario a Babel. Pentecostés es el nuevo Babel, o la antítesis de Babel, en el sentido de que allí, hablando todos el mismo idioma, nadie se entiende, y aquí no es que hablen idiomas que nadie entiende, no, cada uno habla el suyo y aún así se entienden. ¿Cuántas veces lo habremos vivido? Pues, por ejemplo, cuando vamos a misas internacionales, en Lourdes, por ejemplo, y te encuentras con que, bueno, se utilizan varios idiomas, o a veces uno que, yo he estado de vacaciones, por ejemplo, en Alemania, una misa en alemán, y sin embargo te sientes en comunión, te sientes hermanado, porque más allá del idioma, lo que hay es el espíritu. Sigue los Hechos de los Apóstoles, y en los capítulos 2, 4 y 5, especialmente el de 2, 42, 47 y 4, 32, 37, vienen unos textos a los cuales llamamos sumarios, porque lo que hacen es que nos presentan de una manera resumida la vida de la comunidad. Una vida de oración y una vida de sacramentos, pero también una vida de acción pastoral y social. Se trata de que son dos vertientes de la misma fe y que por tanto no se pueden separar. Mi oración y sacramentos ha de llevarme a una vida social, de acción social, de pastoral, y mi vida de pastoral y de acción social solo se va a sostener si tengo esa vida de oración y sacramentos. Por lo tanto, nos presentan pues una unidad de vida, una coherencia, una unidad entre lo que se dice y lo que se hace. Nos presenta, por tanto, unos valores de fraternidad, supuesto, de compartir, pero además de compartir la vida espiritual, de compartir la gracia, de compartir aquello que estamos viviendo en los sacramentos, en la oración, lo que da sentido a nuestras vidas. Seguimos y en el capítulo 4, Pedro y Juan se les presenta, se les prende y se les presenta ante el Sanedrín. ¿Y qué dicen ante el Sanedrín Pedro y Juan? Pues dicen, no podemos dejar de hablar, no podemos dejar de decir aquello que estamos viviendo. Es decir, como decíamos antes, la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Mantienen la coherencia aun cuando las cosas se presentan mal. Es decir, aun cuando podemos decir que la Iglesia, en este caso, Pedro y Juan, y otros tantos que vivieron aquello, son iglesia perseguida. Pues bien, aun en tiempos de iglesia perseguida, hemos de mantener nuestra coherencia, de manera que Pedro, en la primera carta de San Pedro, que yo siempre les llamo a las dos cartas de San Pedro, les llamo las primeras encíclicas. Bien, pues en la primera carta de San Pedro dice que, en el capítulo 3, que tenemos que dar razón de nuestra esperanza.
pero es que nos están persiguiendo, pero es que estamos pasándolo mal. Incluso, no es quizás el caso nuestro, pero hay hermanos nuestros que están siendo perseguidos en otros países. Hay una iglesia perseguida todavía hoy y tristemente también alguna vez nosotros hemos sido perseguidores. Tenemos que dar razón de nuestra esperanza en una fe que se propone y que no se puede dejar de transmitir como hacen aquí Pedro y Juan. Y por eso, porque hay que tener esa coherencia, nos presentan en el capítulo 5 que Ananías y Sáfira mueren a la vida de la comunidad, mueren a esa dinámica de la gracia porque han querido aparentar y luego, en cambio, no ser lo que ellos querían hacer creer que eran. Esto es otro momento de antivalores del reino. Aquellas personas que piensan que puede haber, pues ciertas actitudes que presentándolas, aunque no sean ciertas, pues les va a otorgar pues una cierta dignidad. La dignidad que nosotros tenemos es la de los hijos de Dios. A esa es a la que estamos abonados. Lo demás, y más cuando se queda en apariencia, pues se convierte en antivalores. En el capítulo 5 también tenemos la intervención de Gamaliel, 5 del 34 al 42. La búsqueda de la verdad requiere formular preguntas sin prejuicios, alejadas de las que ya no permiten más respuesta que lo que se quiere hacer decir. Gamaliel es un personaje judío relevante y se atreve a hacerse preguntas abiertas, más allá de lo estrictamente correcto, dentro de lo que era su religión, dentro de lo que esperaban los que estaban con él. Nosotros también estamos llamados en una búsqueda de la tolerancia, mantenernos precisamente en búsqueda, buscando la verdad y hacernos preguntas, y preguntas abiertas, y sobre todo sin prejuicios. Muchas veces en el Evangelio lo vemos, y en general en la palabra de Dios, muchas veces las apariencias engañan. No todo el que parece que es buenísimo lo era tanto, y no todos los que parecía que iban a ser malísimos lo fueron. Porque si nos quedamos con las apariencias, entonces lo que estamos es viviendo un fariseísmo. El fariseísmo del que señala. Hoy, cuando estoy grabando esto, hemos tenido en la misa, esta mañana, el Evangelio de Marta y María, en Betania. Y cuando he predicado sobre ello esta mañana en la misa, decía que el gran problema de Marta no es, por supuesto, que acoja a Jesús, muy bien, no es que se dedique a hacer lo que hay que hacerlo, no es el que en algún momento le pueda suponer el cansancio. Su gran problema es señalar a María, señalarle como diciendo, que mira lo que ella no está haciendo. Eso es algo que, francamente, lo hacemos en muchas ocasiones y nos situamos entre los buenos y no acabamos de ver la cizaña. También estos días en los que estoy grabando, pues también ha habido pues el Evangelio de la cizaña, ¿no? Pues no somos capaces de ver la cizaña que nosotros crece junto con el trigo en nosotros. Bien, no puedo olvidarme de la elección de los 7 diáconos. Ya os he dicho antes pues que soy diácono. En los Hechos 6 del 1 al 7 se nos presenta que los diáconos, siendo una realidad, por tanto, tan antigua, siendo una realidad bíblica, es más antigua que los cardenales y las monjas, es sin embargo muy desconocida, y sin embargo nos presenta esa elección de los 7 diáconos como un ministerio de servicio. Es lo que el Papa Francisco está llamando la iglesia samaritana, el hospital de campaña. Yo le llamo también la iglesia remangada, la que comparte charco y barro con los pobres, con los necesitados, con los débiles, con los desesperanzados. Fijaos que, siempre hago un poquito esta broma, pero me parece que merece la pena de vez en cuando hacer una bromita, ¿no? Dice Lucas, que es un hombre de gran humor, dice que tal como escogieron a los 7 diáconos, que luego pues hubo un tiempo pues de prosperidad, de conversiones, dice que incluso se convertían los sacerdotes. Se refería a los sacerdotes de la Antigua Alianza, por supuesto. Pero bueno, yo a mis amigos sacerdotes les digo que también un poquito pues puede ser que la presencia del diácono como servicio ayude a esa conversión en ser hospital de campaña, en ser iglesia samaritana. Tenemos también en los Hechos 8 del 26 al 40 otro diácono, Felipe, que se encuentra al eunuco,
una persona ávida del conocimiento de la palabra, que busca y que no encuentra quien le aclare las dudas y que les guíe por la complejidad de la lectura bíblica. Felipe es, por tanto, un ejemplo de valores del reino como catequista, como animador bíblico, como acompañante, llevando a las personas hacia Jesús, el bautismo, porque todo el pasaje desemboca en el bautismo del eunuco, ¿no? Nos muestra esos valores como es compartir y transmitir la fe. Y también la universalidad. No lo da por perdido, no dice, bueno, va, es un eunuco y además viene de no sé dónde y estos pues no tienen fe ni... No. Hace como aquellos jugadores desgarabados que parece que no son muy buenos, pero que no dan ninguna pelota por perdida. No la dio por perdida. Yo particularmente doy muchas gracias a Dios porque hubo un sacerdote en mi vida que no dio la pelota de Quique por perdida, sino que la jugó. Y la jugó y, bueno, quizás no fue un golazo porque hay lo que hay, pero realmente puedo decir que estoy en la iglesia gracias a que él no dio la pelota por perdida. Llegamos al capítulo 9, vocación y conversión de Saulo, de Pablo, 9 del 1 al 19. Pablo es un personaje fundamental en la historia de la salvación. De por sí, gracias a él, y como veremos dentro de un ratito, pues nosotros podemos decir gracias a Jesucristo, pero gracias al instrumento que es Pablo, podemos decir que conocemos la fe en Jesucristo. Es un buen ejemplo, por supuesto, de llamada y de conversión, porque es una persona que está abierto a Dios. Pablo siempre estuvo abierto a Dios, incluso cuando perseguía a cristianos, y ahora comento algo que también siempre comento, los que me conocen saben que lo digo mucho. Pablo nunca persiguió cristianos. ¿Qué dices? Y tanto que persiguió cristianos. A Pablo, si un cristiano hubiese sido un griego que se convierta al cristianismo, le da absolutamente igual. Pablo lo que perseguía era judíos que dejaban de vivir la ley judía, que el cristianismo les llevaba a una nueva dinámica, y él creía que eran traidores a su fe judía. Que estaba mal, por supuesto. También, como he dicho antes, nosotros hemos sido a veces perseguidores. Está mal, pero era un hombre abierto a Dios, un hombre que en su vida estaba buscando a Dios, que estaba en escucha, que estaba en oración, era un hombre que hacía oración. Y por eso, porque hace oración y está en escucha, cabe la posibilidad de la conversión. Es muchísimo mejor y más fácil y más seguro que una persona que lucha por hacer, digamos que, un bien, aunque se equivoca, resulta que está intentando hacer el bien. Lo malo es cuando no queremos hacer nada. Cuando simplemente pues estamos en la amorfidad de no hacer nada, de la desgana, de, bueno, estos son 4 días. Pablo era un apasionado. Y gracias a que era un apasionado, lo fue también para el Señor y para su iglesia. En el capítulo 10 encontramos al otro protagonista de los Hechos de los Apóstoles, el gran protagonista, el Espíritu Santo, por supuesto, pero que es Pedro, que se encuentra con aquel pasaje 10:1-23 en lo que se tiene que preguntar entre lo puro y lo impuro, ¿no? Nos preguntamos sobre la verdadera y la falsa religión, sobre el verdadero y el falso culto del cual nos habla Isaías en el capítulo 1, el culto que Dios quiere y cuál es el falso culto, ¿no? Es de enorme trascendencia no gastar vida, fuerzas e ilusiones en meras apariencias, en tristes fachadas, revestidas de respetabilidad. Mirad, si nos ponemos entre lo puro y lo puro, lo único que tenemos es a Jesús y María de puro, y todos los demás pasamos a lo impuro. Y por tanto, si nos ponemos a perseguir lo impuro, empiezo por perseguirme a mí mismo. Pero la dignidad que por el bautismo he recibido, esa dignidad me está revistiendo de una gracia que tengo la mayor dignidad posible, que es la de hijo de Dios. Y por eso lo importante no es lo material, lo importante no es el sábado, lo importante no es si cogen espigas, lo importante no es si es que yo soy una persona pues que estoy siguiendo pues más adelantado o más atrasado a Jesús. Lo importante es que lo estoy siguiendo, que lo estoy queriendo vivir, que amo a Jesús, que descubro y que los que me tienen que hacer descubrir me hacen descubrir un Jesús vivo, auténtico, no a veces ciertas imágenes de Jesús que lo que hacen es tirar para atrás. ¿Por qué? Porque no son auténticas. ¿Por qué? Porque lo que yo estoy viendo no es a Jesús. Me estoy fijando
en aquellas personas que me están presentando a Jesús. Si no los veo auténticos a ellos, tampoco no voy a ser seguidor de... Si veo que para ellos es una cuestión barata, facilona, no, tampoco me voy a hacer seguidor. Y el último de los puntos, la Asamblea de Jerusalén. Por eso he querido llegar hasta el capítulo 15, porque me parece importantísimo esto que hemos llamado el primero de los concilios. La Asamblea de Jerusalén, Hechos 15, del 1 al 12, está considerada ese primer concilio porque la relevancia que tiene es determinante para que llegase la evangelización a tierras no judías. Los cristianos judaizantes, que es muy importante tener en cuenta la existencia de estos cristianos judaizantes, que eran personas que creían que ser cristiano iba a ser simplemente una escisión, una secta dentro de ser judío. Y por eso pensaban que las personas se tenían que circuncidar, tenían que ser judíos para poder ser cristianos. Y ahí Pablo dice, no. O sea, lo nuevo, no lo antiguo, lo nuevo. Odres nuevos. El mensaje de Jesús es de total novedad. Por supuesto que no se carga la alianza, sino que la renueva. Por supuesto que no se carga la ley con mayúscula, la ley con minúscula es otra cosa, pero la ley con mayúscula, sino que la ensalza. Pero partiendo del vino nuevo. Por eso el evangelista Juan, ya en el capítulo 2, las bodas de Caná, el vino nuevo. ¿Y dónde queda el agua de las tinajas? Que ya no está ese agua. Ya los judíos de aquella boda, porque eran el agua para las abluciones, para las purificaciones, y se quedan que... Bien, entonces, es determinante este mensaje de universalidad de la Asamblea de Jerusalén. Todos estamos llamados a conocer el misterio de Jesucristo, a conocer el gozo de su vida, de su muerte, de su resurrección, a conocer el gozo de nuestra resurrección, porque lo relevante de Jesús no solo es que haya resucitado, sino que además nos propone resucitar con Él. Como veis, para ir acabando, estos valores de los Hechos de los Apóstoles, que de una manera tan rápida pues hemos resumido, hemos simplemente reseñado un poquito, son unos valores que nos muestran algo que hoy más que nunca necesitamos: esperanza. Necesitamos mucha esperanza. El mundo no necesita de los cristianos que señalemos que esto está mal, que esto está mal, que esto está mal. Lo que el mundo necesita es que señalemos, que mostremos, que testimoniemos el gozo, la alegría, la fiesta de ser cristiano. Esto es algo que es importante y a lo que estamos invitados, esta esperanza. Y si mostramos al mundo esta esperanza, pues ahora mismo el mundo que está tan necesitado de esperanza, es posible que al menos se pregunte, oye, ¿y esos que son felices y que están esperanzados, por qué es? Yo no quisiera acabar esta intervención sin hablar, los que me conocen saben que soy un animal de biblioteca, de librería, de muchos libros, y yo os quisiera recomendar un libro que a mí me parece que hace una lectura de los Hechos de los Apóstoles apropiada pues para tantas personas que pueden ser catequistas, que pueden ser pues laicos que están en grupos cristianos. El libro, os lo enseño, Rejuvenecer la Iglesia, lectura pastoral de páginas escogidas de los Hechos de los Apóstoles, de Ricardo Tonelli, un salesiano que falleció hace unos años, en el 2013, pero creo que el mismo título ya lo indica, Rejuvenecer la Iglesia. Estos valores de los que hemos hablado, lo que llevan es a que haya un aire fresco, a que nos presentemos como comunidad cristiana que tiene que aportar mucho, mucho y muy bien al mundo. Yo os deseo un buen mes de la Biblia, os deseo un buen año de la Biblia, una buena vida de escucha de la palabra, y todo esto además agradeciendo especialmente pues a las Paulinas el que tengan esta dedicación, este esfuerzo, este ofrecimiento de que entre todos pues nos animemos pues a vivir todo esto. Muchas gracias, a vuestra disposición.